Este nuevo numeral del volumen 11 del Libro del Cielo, que tiene como título Se debe llamar a Jesús en todo para obrar junto con Él, y el hombre propone y Dios dispone. Pues bien, en este numeral se abre una de las lecciones más delicadas y prácticas de la vida interior en el don de la divina voluntad. Jesús no quiere ser solamente el fin remoto de las obras del alma, ni el testigo silencioso de sus esfuerzos, ni el premio que espera al término de la jornada. Quiere ser llamado dentro de cada acto, introducido en cada operación, hecho compañero vivo de todo movimiento, para que la criatura no obre como separada de él, sino como quien lleva en su propio obrar la presencia operante y obrante de su Señor. La santidad que aquí se manifiesta no consiste en multiplicar actos desde una soledad devota, sino en perder esa triste costumbre de obrar sola, para dejar que Jesús mismo ame en el amor, rece en la oración, sostenga en el sacrificio, ilumine en la acción y comunique a cada gesto el sello de su propia vida. La imagen del alma encogida en sí misma es de una fuerza penetrante. No se trata solo de una pequeñez psicológica, sino de una contracción más profunda. El alma, aun queriendo hacer el bien, puede permanecer replegada sobre su propia capacidad, midiendo la obra desde sus límites, sus torpezas y sus temores. Entonces trabaja, pero no se expande, se esfuerza, pero no se abandona, desea agradar a Dios, pero no le da a Dios el gozo de obrar junto con ella. Jesús está cerca, la mira, se ofrece interiormente, pero la criatura, en lugar de decirle, ven tú a hacerlo conmigo, se agita. Se agita como si tuviera que producir por sí misma la perfección que solamente puede recibir de él. Por eso el lamento de Jesús contiene una ternura herida. Él no reprocha al alma su incapacidad, sino su aislamiento. No se disgusta porque no sepa hacer bien las cosas, sino porque no lo llama. La imperfección no lo aleja tanto como esa secreta autosuficiencia que, bajo apariencia de esfuerzo espiritual, trata al maestro como si fuera una nada, un cero a la izquierda. En cambio, bastaría una invocación sencilla, filial, confiada, para que todo cambiase de naturaleza.
quiero amar. Ven tú a amar conmigo. Quiero rezar. Ven tú a rezar conmigo. Quiero sacrificarme. Ven tú a darme tu pujanza. Allí donde la criatura reconoce su pobreza y llama a Jesús, la pobreza se vuelve puerta, la debilidad se vuelve espacio de unión. El acto humano deja de caminar solo y comienza a recibir dentro de sí una virtud divina que lo sostiene, lo eleva y lo hace grato. Este modo de obrar pertenece de lleno al estilo del reino de la divina voluntad. El alma, llamada a vivir la nueva vida en el querer divino, no debe contentarse con hacer obras buenas delante de Dios, sino que debe aprender a hacerlas con Dios, en Dios y por medio de Dios. La diferencia es inmensa. Obrar sola, aún en cosas santas, conserva todavía cierta distancia entre la criatura y el Creador. Obrar llamando a Jesús introduce el acto en una comunión viva, donde la operación de la criatura se deja acompañar, penetrar y fecundar por la operación divina. Entonces el bien no queda reducido a un esfuerzo moral, sino que se convierte en un acto compartido, en una obra donde Jesús encuentra sitio para comunicar su modo, su luz, su fuerza y su amor. La segunda parte de este maravilloso numeral ensancha todavía más esta enseñanza. Cuando el alma propone un bien, cuando se decide a ser santa, cuando levanta hacia Dios una intención verdadera, veraz, Jesús no permanece indiferente. Inmediatamente dispone en torno a ella cuanto necesita para alcanzar aquello que se ha propuesto. O sea, luz, gracias, conocimiento de Él, desapegos y aún mortificaciones forman como una trama amorosa que su providencia teje alrededor del alma para conducirla a la meta. Pero esa trama amorosa, por ser obra del amor de los amores, no siempre se presenta bajo formas dulces. Muchas veces toma la figura de una poda, de una separación, de una contradicción, de una pérdida que desarraiga lo que impedía crecer. El hombre propone, Dios dispone, y lo que Dios dispone no siempre halaga la naturaleza, pero siempre sirve al designio santo que el alma misma, quizá sin medir sus consecuencias, había puesto delante del Señor. Así el numeral revela una doble fidelidad exigida al alma. Llamar a Jesús en todo para no obrar solo y permanecer bajo el trabajo de su amor divino.
para no huir cuando Dios comienza a disponer los medios necesarios para cumplir lo que ella misma ha pedido. Porque muchas almas desean el bien, pero se espantan cuando el bien empieza a ser labrado, tallado. Quieren la santidad, pero rehuyen las herramientas con que Dios la forma. Proponen subir, pero se retiran cuando la subida exige desapego, luz que descubre, gracia que transforma y mortificación que purifica. Solamente las pocas que resisten dejan que Jesús cumpla su trabajo hasta el fin. Solamente ellas permiten que la propuesta humana sea tomada por la disposición divina y convertida no en un deseo estéril, sino en una obra acabada, pero acabada por el amor eterno. Este pasaje, por tanto, prepara al alma para una actitud esencial en la vida del fiat voluntas tua. No encerrarse en su propia pequeñez, no santificarse como quien fabrica su perfección con medios humanos, no huir cuando el amor dispone caminos inesperados, sino llamar a Jesús en cada acto y dejarse conducir por lo que Él va ordenando alrededor. Allí el alma deja de ser discípula obstinada que se afana ante el tema sin mirar al maestro y se vuelve hija dócil que abre el cuaderno de su vida para que Jesús escriba con ella. Entonces cada obra, aun la más pequeña, puede recibir un resplandor nuevo y cada disposición divina, aun la más dolorosa, se convierte en telar secreto, sacro, donde el querer divino va formando hilo a hilo la vida nueva de la criatura en la santidad de Dios. Continuando, mi siempre amable Jesús apenas se ha hecho oír y me ha dicho: Esta primera declaración de Luisa posee ya el temblor propio de todo verdadero comienzo místico. La expresión continuando coloca este numeral bajo el signo de una vida interior que no se presenta como episodio aislado, sino como permanencia, como fidelidad que sigue su curso, aun cuando Jesús no se manifieste con la plenitud de otras veces. Luisa no entra aquí en una escena extraordinaria, sino en la continuidad de su habitual relación con el Señor. Y precisamente en esa continuidad, aparentemente pobre y casi desnuda, se deja oír una palabra que tiene sabor de enseñanza íntima. No siempre Jesús se comunica con fulgores extensos. A veces apenas se hace oír, como si su voz pasara por el alma con una suavidad casi escondida, pero llevando en sí una luz suficiente para abrir un horizonte entero. Ese apenas
se ha hecho oír. Tiene una delicadeza particular. Jesús no irrumpe, no domina exteriormente la escena, no se impone con abundancia sensible, se deja percibir apenas, como voz tenue, como presencia que no colma los sentidos, pero sí toca el fondo, el hondón. En la pedagogía de la ciencia de la divina voluntad, aún esta forma disminuida de manifestación contiene una enseñanza. El alma debe aprender a recibir a Jesús, no solamente cuando Él se derrama con claridad, sino también cuando se insinúa con sobriedad, cuando su palabra llega como un hilo de luz en medio de la aridez, cuando su presencia no se apodera de toda la sensibilidad, pero sí gobierna secretamente la inteligencia y dispone el corazón. Este breve enunciado de Luisa prepara además el tono del numeral entero. Jesús va a hablar precisamente contra el obrar solitario del alma, contra ese encerrarse en uno mismo, que deja al alma encogida, afanada y como abandonada a su propia insuficiencia. Y resulta significativo que esta enseñanza nazca de una manifestación apenas perceptible, como si el Señor mostrara desde el principio que no es necesario sentirlo con abundancia para llamarlo con confianza. Aunque apenas se haga oír, está junto al alma. Aunque parezca callado, mira. Aunque no se manifieste con esplendor, espera ser invitado a entrar en cada acto. Su cercanía no depende de la intensidad sensible con que la criatura lo percibe, sino de la verdad con que lo llama y lo deja obrar. Así, estas breves palabras de Luisa, pues no son una simple transición. Es como el umbral silencioso de toda la doctrina que sigue a continuación. Jesús está presente, aun cuando su voz sea tenue. Está junto al alma, aun cuando ella se crea sola. Está dispuesto a entrar en la obra humana, aun cuando no haya sido llamado todavía. El drama no consiste en que Él esté ausente, sino en que la criatura, replegada sobre sí misma, no lo introduce en su obrar. Por eso, desde este comienzo tan sobrio, el numeral deja entrever una ternura herida. El maestro está allí, cerca del discípulo, inclinado sobre su tarea, esperando que una sola palabra filial le abra paso para convertir el esfuerzo pobre de la criatura en acto radiante, realizado junto con él en su divino querer. Hija mía, cuánto me desagrada ver al alma encogida en sí misma, verla obrar sola, mientras estando yo junto a ella la miro,
y viéndola muchas veces que no sabe hacer bien lo que hace. Yo estoy esperando que me llame y me diga: quiero hacer esta cosa y no sé hacerla. Ven tú a hacerla junto conmigo y todo sabré hacer bien. Por ejemplo, quiero amar. Ven junto conmigo a amar. Quiero rezar. Ven tú a rezar junto conmigo. Quiero hacer este sacrificio. Ven tú a darme tu fuerza, pues yo me siento débil. Y así de todo lo demás. Y yo con mucho gusto, con sumo placer mío, me prestaría a todo. Yo soy como un maestro que, habiendo dado el tema a un alumno suyo, se está junto a él para ver qué hace su discípulo. Y el alumno, no sabiéndolo hacer bien, se enoja, se afana, se turba, quizá llora, pero no dice: maestro, enséñame cómo debo hacer esto. ¿Cuál no será la mortificación del maestro viéndose tratado por el alumno como una nada? Tal es mi condición. Tal como acabamos de escuchar, Jesús descubre aquí una de las formas más sutiles de la pobreza humana. No la debilidad en sí misma, sino la debilidad que se encierra. No la incapacidad de hacer perfectamente el bien, sino la incapacidad orgullosa o temerosa de llamar a aquel que está junto al alma, precisamente para comunicarle su modo divino de obrar. El alma aparece encogida en sí misma, como contraída dentro de su propia pequeñez, encerrada en el círculo estrecho de sus fuerzas, de sus cálculos, de sus torpezas, de sus turbaciones. Quiere obrar, pero obra sola. Quiere hacer el bien, pero lo intenta desde una soledad que empobrece el acto. Quiere amar, rezar, sacrificarse, pero no abre la obra a Jesús, que está allí, cercano, atento, dispuesto a entrar en todo. La expresión me desagrada no nace de una exigencia fría, sino de un amor que se siente excluido. Jesús no se disgusta porque el alma no sepa, se disgusta porque no lo llama. No le duele tanto la imperfección de la obra cuanto el aislamiento con que la criatura pretende llevarla adelante. Él está junto a ella, la mira, la acompaña silenciosamente, ve su esfuerzo y su insuficiencia, contempla cómo se enreda, cómo se fatiga, cómo no sabe dar al acto la rectitud, la amplitud, la pureza o la fuerza necesarias. Y sin embargo, espera. Este esperar de Jesús tiene una majestad dulcísima. No arrebata violentamente el puesto a la criatura, no invade sin ser llamado, no anula su libertad, permanece junto a ella como amor disponible, como potencia contenida, como maestro que aguarda una palabra filial para derramarse en la obra. La clave del pasaje está en esa invocación sencilla. Ven tú a hacerla
junto conmigo. Ven tú a hacerla junto conmigo. Aquí no se trata solo de pedir ayuda desde fuera, como quien solicita un auxilio añadido a una obra ya comenzada por cuenta propia. Se trata de introducir a Jesús dentro del acto, de hacerlo co-principio vivo de aquello que el alma quiere realizar. El alma no dice únicamente ayúdame a amar, sino ven junto conmigo a amar. No dice solamente dame facilidad para rezar, sino ven tú a rezar junto conmigo. No pide tan solo alivio en el sacrificio, sino la fuerza misma de Jesús entrando en el sacrificio de la criatura para levantarlo, sostenerlo y divinizarlo. Así, el acto deja de ser una obra humana que busca aprobación divina y comienza a ser una operación compartida, una acción donde el pobre querer de la criatura se abre confiadamente al querer santísimo, al querer omnipotente, al querer eterno del Señor, y recibe de Él forma, calor, dirección y plenitud. Esto pertenece de modo muy profundo a la nueva vida en el querer divino. El alma llamada al reino de la divina voluntad no ha de vivir como si la santidad consistiera en trabajar sola para presentarle luego a Dios el fruto de su esfuerzo. El alma que quiere vivir en el don de dones debe aprender a llamar a Jesús en todo, no solo en las grandes pruebas, sino también en los actos más ordinarios, porque el fiat quiere entrar en la sustancia misma del vivir. Amar, rezar, sufrir, trabajar, hablar, callar, obedecer, soportar, comenzar una obra, concluirla, corregir una intención, vencer una repugnancia. Todo puede convertirse en lugar de comunión si la criatura no se adelanta sola, sino que abre el acto y dice interiormente: Jesús, ven tú conmigo, hazlo tú en mí, hazlo tú junto conmigo, pon en este acto lo que yo no tengo. Como decía San Pablo a los filipenses, porque es Dios quien activa en vosotros el querer y el obrar para realizar su designio de amor. La comparación del maestro y el alumno ilumina con gran fineza y ternura la condición de Jesús. El maestro ya ha dado el tema,
es decir, ya ha trazado el bien que debe cumplirse, pero no se ha retirado. Permanece junto al discípulo, no para humillarlo por sus errores, sino para enseñarle, guiarle la mano, corregirle la inteligencia, mostrarle el camino de la ejecución. El alumno, sin embargo, al no saber hacerlo bien, se irrita, se afana, se turba, quizás llora, pero no levanta los ojos hacia el maestro. Ha olvidado aquella sentencia paulina: nuestra capacidad nos viene de Dios. Esta escena revela una tragedia íntima. La criatura sufre por su impotencia, pero no convierte su impotencia en llamada. Se entristece por no saber, pero no transforma su ignorancia en docilidad. Se agita ante la dificultad, pero no deja que la dificultad sea el umbral de una unión más estrecha. La mortificación del maestro consiste en verse tratado como una nada. Esta frase es hondísima. Jesús, que es el todo, sufre cuando el alma vive como si Él no estuviera. Cuando su cercanía no cambia el modo de obrar. Cuando su presencia queda relegada a un adorno piadoso, mientras la criatura se fatiga sola en el centro de sus actos. Y aquí reverbera aquella sentencia evangélica: sin mí no podéis hacer nada. No es que el alma niegue a Jesús con palabras, sino que lo vuelve inútil en la práctica de su obrar. Cree en Él, pero no lo llama. Lo ama, pero no lo introduce. Desea agradarle, pero trabaja sin Él. Así la criatura puede tener devoción y, sin embargo, conservar un fondo de soledad espiritual donde Jesús no reina todavía con libertad. Por eso este pasaje enseña una forma delicadísima de abandono activo. No es pasividad, porque el alma quiere amar, rezar, sacrificarse y obrar, pero tampoco es esfuerzo aislado, porque todo lo quiere hacer con Jesús. El alma no se excusa en su debilidad para no actuar, ni presume de sus fuerzas para actuar sola. Reconoce su incapacidad y la convierte en puerta abierta al obrar divino. De este modo, la pobreza no la paraliza, sino que la vuelve invocación. La dificultad no la turba, sino que la hace llamar. El sacrificio no la aplasta, sino que la une a la pujanza de Cristo, al brío de nuestro Señor. La oración no queda reducida a palabra fatigada, sino que se vuelve oración con Jesús.
respiración participada de su propio amor al Padre. En el fondo, Jesús está formando en Luisa y por ella, en los hijos de la divina voluntad, un talante. No comenzar nada sin llamarlo. No continuar nada sin apoyarse en él. No concluir nada sin dejarle el honor de haber obrado junto con la criatura. Así el alma sale de la estrechez de sí misma y entra en la amplitud de una vida compartida con Jesús. Entonces cada acto, aun el más humilde, puede quedar transfigurado, porque donde la criatura habría producido una obra pobre y quebradiza, Jesús introduce su sabiduría, su fortaleza y su amor invencible. El acto ya no lleva solo la marca de la criatura que intenta, sino la huella del Maestro que enseña, del Divino Esposo que acompaña y del querer supremo que se complace en obrar junto a quien lo llama. Se dice, el hombre propone y Dios dispone. En cuanto el alma se propone hacer un bien, ser santa, yo inmediatamente dispongo a su alrededor las cosas que se necesitan. Luz, gracias, conocimiento de mí, desapegos. Y si con esto no lo logro, entonces, por vía de mortificaciones, nada le hago faltar para darle la cosa que el alma se ha propuesto. Pero, oh, cuántas por la fuerza se salen de este trabajo que mi amor les ha tejido alrededor. Pocas son las que resisten y me hacen cumplir mi trabajo. La declaración añadida por Jesús ensancha la enseñanza anterior y la lleva desde el acto particular hasta el campo entero de la vida. Primero había mostrado el dolor de verse excluido de cada obra, como maestro cercano al discípulo que no lo llama. Ahora, tal como acabamos de escuchar, descubre lo que sucede cuando el alma no solamente quiere realizar una acción buena, sino emprender el camino mismo de su santificación. Apenas la criatura propone un bien, apenas levanta en su interior un deseo sincero de ser santa, apenas dice ante Dios, quizá con temblor y pobreza, que quiere pertenecerle más enteramente, Jesús no permanece inmóvil, ni deja esa propuesta abandonada a la fragilidad humana. Inmediatamente comienza a disponer alrededor del alma todo lo que ese bien requiere. La sentencia "el hombre propone y Dios dispone" queda aquí purificada de todo fatalismo y colmada de amor providente. No significa que la criatura trace un deseo y Dios lo sustituya arbitrariamente por otro, sino que Dios toma en serio la propuesta del alma, la recibe, la examina con amor, la asume dentro de su sabiduría y comienza a rodearla de los medios necesarios para que aquel deseo no quede en puro
fervor pasajero. La criatura propone ser de Dios. Dios dispone la luz que la ilumina, la gracia que la fortalece, el conocimiento que la atrae, los desapegos que la liberan, y si todavía encuentra resistencia, las mortificaciones que cortan aquello que la criatura no sabría desprender por sí misma. El propósito humano, cuando es verdadero, no queda suspendido en el aire, entra en el taller del amor eterno, y allí Dios comienza a darle cuerpo, forma, consistencia y cumplimiento. Pero esta disposición divina no siempre se parece a lo que la criatura imaginaba cuando formuló su deseo de ser todo del Señor. El alma suele proponerse el bien bajo una forma luminosa, dulce, elevada. Piensa en la santidad como posesión de Dios, como paz, como unión, como pureza interior, como libertad del corazón. Todo esto es verdadero, pero no siempre advierte el precio de esa hermosura. Para darle lo que ella misma ha pedido, Jesús debe disponer luces que descubren sombras escondidas. Jesús debe disponer gracias que exigen correspondencia, conocimientos de sí que vuelven insuficientes los gustos antiguos, desapegos que separan de apoyos queridos, mortificaciones que no destruyen al alma, sino que arrancan de ella lo que impedía que su propuesta llegara a madurez. Así el amor divino no contradice el deseo de la criatura, lo toma en serio, hasta sus últimas consecuencias. Como hemos escuchado, la enumeración es muy fina. Luz, gracias, conocimiento de mí, desapegos. La luz abre los ojos. Las gracias dan fuerza para caminar. El conocimiento de Jesús enamora y atrae hacia un centro más alto. Los desapegos vacían las manos para que puedan recibir lo que antes no cabía. Hay en ello una pedagogía completa. Primero Dios ilumina, porque el alma no puede amar rectamente lo que no conoce ni dejar lo que no ve como obstáculo. Después la sostiene con gracias, porque ver no basta si no se recibe fuerza para responder. Luego le comunica mayor conocimiento de sí, porque solamente una hermosura más grande puede vencer las hermosuras menores que la retenían. Finalmente vienen los desapegos, no como empobrecimiento estéril, sino como liberación de las fibras que todavía la mantenían atada a medidas estrechas. Y si con esto no basta, Jesús añade la vía de las mortificaciones. Esta aseveración, en el marco
del querer divino no debe ser entendida como dureza fría, sino como una operación de amor que toca lo vivo para salvar lo más profundo. Cuando la luz no persuade del todo, cuando la gracia es recibida a medias, cuando el conocimiento de Jesús no logra todavía desprender al alma de ciertas inclinaciones, cuando los desapegos interiores no son abrazados con suficiente docilidad, entonces el amor permite golpes, contradicciones, privaciones, humillaciones, estrecheces, pérdidas o contrariedades que terminan haciendo por vía dolorosa lo que el alma no dejó hacer por vía suave. No se trata de un Dios que castiga el deseo de santidad, sino de un Dios que lo protege contra la inconstancia de la criatura. La aseveración "nada le hago faltar" posee una grandeza tremenda. Jesús no promete únicamente consolaciones, ni solo ayudas sensibles, ni solo dulzuras de oración. Promete todo lo necesario para darle al alma aquello que ella se propuso. Y lo necesario puede ser luz o noche, gracia que levanta o mortificación que poda, conocimiento que enamora o desapego que desgarra. Todo queda comprendido en la fidelidad divina. Dios no falta a la palabra que la criatura apenas balbuceó ante él. Más aún, muchas veces es más fiel al propósito del alma que el alma misma. Ella dijo: quiero ser santa. Jesús oyó esa frase con divina seriedad y desde entonces comenzó a ordenar los acontecimientos para hacerla verdadera. Aquí aparece la parte dolorosa del pasaje. ¿Cuántas por la fuerza se salen de este trabajo que mi amor les ha tejido alrededor? La imagen del tejido es preciosa y severa. El amor no improvisa, teje. No arroja sobre el alma acontecimientos inconexos. Entrelaza luces, gracias, pérdidas, avisos, inspiraciones, sequedades, apoyos y despojos en una trama secretísima. Cada hilo tiene su lugar, cada disposición tiene su función, cada circunstancia puede convertirse en instrumento para realizar el bien propuesto. Pero el alma, al no reconocer la mano amorosa que la rodea, se espanta de la trama misma que debía santificarla. Siente la presión del trabajo divino y lo interpreta como amenaza. Siente el desapego y lo llama pérdida. Siente el cilicio y lo confunde con abandono. Siente que Dios toca sus seguridades y en vez de dejarse formar, rompe los hilos y se sale. Dice Jesús que por la fuerza.
Y esa afirmación, por la fuerza, esa expresión, indica la violencia con que muchas almas escapan del trabajo de Dios. No se salen suavemente como quien no ha entendido, se arrancan de la operación amorosa, porque no quieren permanecer bajo la mano que purifica. Habían propuesto el bien, pero no aceptan el modo divino de realizarlo. Habían pedido santidad, pero huyen cuando la santidad empieza a trabajar en la raíz. Habían deseado pertenecer enteramente a Jesús, pero se resisten cuando Jesús comienza a disponer lo necesario para que esa pertenencia no sea solo palabra devota, sino realidad viva. Hay aquí una contradicción dramática. El alma pide el fruto, pero rechaza la labranza. Desea la corona, pero rehúye el cincel. Quiere la amplitud del divino querer, pero se defiende cuando el fiat viene a deshacer la estrechez que la aprisiona. Por eso Jesús concluye con una nota de tristeza soberana. Pocas son las que resisten y me hacen cumplir mi trabajo. Resistir aquí no significa oponerse a Dios, sino permanecer bajo su acción sin huir, soportar la presión del amor sin romper la trama, dejar que la luz hiera, que la gracia exija, que el conocimiento de Jesús desplace otros atractivos, que los desapegos vacíen, que las mortificaciones purifiquen. Estas pocas almas son las que no solamente proponen el bien, sino que permiten a Dios disponerlo. No solamente desean la santidad, sino que aceptan los caminos por los cuales el amor de los amores la forma. En ellas Jesús puede cumplir su trabajo, porque no le arrebatan la obra a mitad del proceso, ni se sustraen cuando la mano divina toca lo que más cuesta. Dentro del reino de la divina voluntad, esta enseñanza adquiere una profundidad particular. El alma que quiere vivir la nueva vida en el don de dones no puede contentarse con entusiasmos iniciales ni con propósitos luminosos si después se retira cuando el fiat empieza a ordenar su interior y sus circunstancias. Proponerse vivir de voluntad divina es abrirse a una labor total. Dios dispone lo que purifica la intención, lo que rompe la autosuficiencia, lo que enseña a llamar a Jesús en todo, lo que arranca al alma de su obrar solitario y la introduce en un obrar unido, en un obrar conyugal, esponsal. El fiat no se limita a embellecer la superficie del alma, desciende hasta las raíces, reordena, desprende, ilumina, poda, rehace, porque quiere formar en la criatura no una santidad de apariencia, sino una vida verdaderamente poseída por Dios. Así se une ese agregado
con la anterior parte, ¿no?, del numeral. El alma que no llama a Jesús en sus actos queda encogida y sola. El alma que no permanece en el trabajo que el amor divino le teje alrededor queda inconclusa. En un caso excluye al maestro de la obra, en el otro huye del taller donde el maestro quería perfeccionarla. La enseñanza completa es, por tanto, de una coherencia admirable. Llamar a Jesús en todo para obrar junto con Él y dejar que Dios disponga todo para llevar a cumplimiento el bien propuesto. Sólo así la criatura deja de ser autora nerviosa de una santidad fabricada desde sí misma y se convierte en materia dócil de una obra divina. Al final, la grandeza del proverbio, el hombre proyecta su camino, el Señor dirige sus pasos. El libro de los Proverbios, capítulo 16, versículo 9. Esta grandeza de este proverbio bíblico está en mostrar que ningún verdadero deseo de bien se pierde ante Jesús. Cada propósito santo es recogido por Él como semilla preciosa. Pero esa semilla debe aceptar la tierra, la oscuridad, el riego, la espera, el corte de lo inútil y la presión secreta de la vida que quiere brotar. Quien huye de ese trabajo queda con el deseo sin fruto, con la propuesta sin cumplimiento, con la palabra inicial convertida en recuerdo estéril. Pero quien resiste bajo el tejido del amor eterno, ve cómo Dios dispone lo que el alma jamás habría sabido disponer. Y entonces la propuesta humana, tan pobre al nacer, termina coronada por la fidelidad divina, como una pequeña chispa que, no habiendo escapado del fuego, acaba convertida en llama viva dentro del fiat. Y ya para concluir, si recapitulamos este sorprendente y muy ilustrativo numeral, la verdad que es que este numeral se cierra dejando al alma ante una verdad de extraordinaria delicadeza. Jesús no quiere ser llamado solo en los momentos de angustia, ni invocado únicamente cuando la impotencia se vuelve extrema. Quiere ser introducido en todo, llamado en todo, hecho compañero de todo acto, para que la vida de la criatura no transcurra como una labor solitaria delante de Dios, sino como una operación viva con Dios. El alma que obra sola, aun cuando pretenda hacer el bien, queda como encerrada en su propia medida. Se contrae dentro de sus fuerzas, se fatiga en sus límites, se entristece ante sus fracasos. Y sin advertirlo, deja junto a sí al Maestro Divino, presente y disponible, pero no llamado. Esta es la herida que Jesús manifiesta, no la debilidad del alma, sino su aislamiento, no la ignorancia de la criatura, sino su falta de confianza en Él,
no su pobreza, sino esa extraña costumbre de comportarse como si el Señor, estando tan cerca, no tuviera parte en lo que ella hace. Por eso la enseñanza del primer movimiento del numeral es tan esencial para los hijos del Fiat Voluntas Tua. En el reino de la divina voluntad, la criatura no está llamada simplemente a ejecutar actos buenos con intención recta y luego ofrecérselos piadosamente al Señor, sino a abrir cada acto a la presencia operante de Jesús. Amar con Jesús, rezar con Jesús, sacrificarse con Jesús, trabajar con Jesús, sufrir con Jesús, comenzar y concluir con Jesús. Esta es la forma sencilla y sublime de salir de la estrechez de sí misma y entrar en la amplitud de la vida divina. Entonces el acto no permanece bajo el peso de una voluntad humana que intenta elevarse con sus solas fuerzas, sino que se vuelve lugar de encuentro, espacio de comunión, pequeño santuario donde Jesús puede poner su amor en el amor de la criatura, su oración en la oración de la criatura, su fortaleza en el sacrificio de la criatura, su luz en la obra de la criatura. La imagen del maestro y el alumno queda como una de las más tiernas y severas del libro de cielo. Jesús no se presenta como un juez que aguarda el error para reprender, sino como maestro, pero como maestro inclinado sobre la tarea del discípulo, esperando una palabra que le permita enseñar, guiar, corregir y completar. El alumno se turba porque no sabe, se afana porque no logra, quizás llora porque se siente incapaz, pero no mira al maestro, no lo llama, no le dice, enséñame. Allí se revela la contradicción profunda del alma que desea el bien y sin embargo no se deja enseñar, no consiente, no se deja ilustrar por el bien mismo. Trata como ausente a quien está presente, como inútil a quien es su fuerza y su energía, como una nada a quien es el todo. Y esta es la mortificación de Jesús, estar junto al alma y no ser invitado a obrar en ella. El segundo movimiento del numeral prolonga la misma doctrina, pero ya no solamente sobre cada acto, sino sobre el camino entero de la santificación. Cuando el alma propone un bien, cuando se decide a ser santa, cuando levanta hacia Dios un propósito verdadero, Jesús lo toma con seriedad divina y comienza inmediatamente a disponer alrededor de ella lo que ese bien exige: luz, gracias, conocimiento de él, desapegos y, si es necesario, mortificaciones. Todo va formando la trama secreta con que su amor rodea al alma para llevar al alma al cumplimiento de lo que ella misma ha deseado. La criatura propone: quiero vivir en tu divina voluntad, quiero vivir el don de dones, la gracia de las gracias. La criatura propone, pero Dios dispone.
Y lo que Dios dispone no es una sustitución caprichosa de su deseo, sino la fidelidad misma de Dios trabajando para que ese deseo no se quede en flor, estéril, marchita, sino que madure en fruto verdadero. Aquí se descubre una de las grandes pruebas de la vida espiritual. Muchas almas quieren la santidad, pero no quieren el modo con que Dios la forma. Piden el bien, pero huyen de la labor que debe hacerlo posible. Desean ser de Jesús, pero se sobresaltan cuando Jesús comienza a tocar los apegos, a iluminar las sombras, a desatar los nudos, a purificar las inclinaciones, a amputar lo que impedía la libertad del corazón. El amor teje alrededor del alma una labor sabia y paciente, pero la criatura, sintiendo la presión de esa obra divina, se arranca de ella por la fuerza. No comprende que aquello que parece pérdida puede ser desapego, que aquello que parece contradicción puede ser instrumento de gracia, que aquello que parece mortificación puede ser el cincel con que Jesús está dando forma al bien que ella misma le pidió. Por eso el numeral termina con una tristeza majestuosa. Pocas son las almas que resisten y dejan a Jesús cumplir su trabajo. Resistir no es endurecerse contra Dios, sino permanecer bajo su mano. No es oponer fuerza al amor divino, sino no huir cuando el amor divino trabaja. No es padecer sin sentido, sino dejar que la luz, la gracia, el conocimiento de Jesús, los desapegos y las mortificaciones vayan formando en el alma la vida nueva que el fiat quiere establecer en ella. Estas pocas almas son las que no solamente tienen buenos propósitos, sino docilidad para ser conducidas. No solo desean la santidad, sino que permiten a Dios disponer los medios. No solo llaman a Jesús en un instante de necesidad, sino que lo dejan entrar en el tejido entero de la existencia. Así todo el numeral queda como una invitación a una doble apertura. Abrir cada acto a Jesús para no obrar solos y abrir la vida entera a sus disposiciones para no escapar del trabajo de su amor. El alma que hace esto comienza a salir de su encogimiento. Ya no se mide desde su pequeñez, ni se desespera por su incapacidad, ni se turba como discípula abandonada ante una tarea imposible. Levanta los ojos, llama al maestro, le entrega la obra y acepta también el taller donde esa obra debe ser perfeccionada. Entonces Jesús no queda al margen de la vida, sino dentro de ella, no sólo como término amado, sino como principio operante, no sólo como Señor contemplado, sino como compañero íntimo de cada acto y artífice paciente de toda santidad. En esta luz, el alma comprende que el reino de la divina voluntad no se edifica con propósitos aislados, ni con esfuerzos encerrados en la criatura, sino con una comunión continua en la que Jesús es llamado, acogido y dejado obrar. Cada ven tú
conmigo, abre una puerta al fiat. Cada acto realizado con Jesús ensancha el alma en Dios. Cada disposición aceptada sin huir permite que el amor eterno lleve a término su trabajo. Y así la pequeña voluntad humana, que al principio solo sabía proponer con pobreza, termina envuelta por la disposición divina, labrada por la mano del Maestro, sostenida por la potencia del Divino Esposo, hasta que el acto y la vida entera dejan de llevar la marca de una criatura sola y comienza a resplandecer con la huella de Jesús, obrando en ella, junto a ella y por medio de ella. Que el Señor te bendiga y te proteja, ilumine su rostro sobre ti y te conceda su favor. El Señor se fije en ti y te conceda la paz, en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Fiat, fiat, fiat.